Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Buenas noches, Baruch. Vamos a dar comienzo al segundo de estos encuentros sobre diáspora judía a cargo del especialista. Mientras estábamos esperando, escuchábamos una banda, una formación de música klezmer contemporáneo, la banda Desmadre, que es una banda argentina que, bueno, pues, se fue de gira por el mundo, estuvo en Europa, en India, y tuvimos la oportunidad de llevarlos a Carlos Casares para el Día de las Colectividades. Fue una fecha muy linda. Y bueno, en el día de hoy vamos a dar comienzo a la segunda de las clases magistrales. La clase se va a llamar Dispersión, Divisiones Internas y Transgresiones, la Keilah y sus desafíos. La clase pasada vimos que la diáspora, diferencias con el exilio y ejemplos históricos. En el chat compartimos el link a nuestro canal de YouTube, donde subimos la primera clase para aquellos que no pudieron verlo ya la vi, o ya estuvieron y quieren volver a verlo. Y lo mismo haremos con este encuentro y el siguiente. Así que, sin más introducción, Baruch, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Javier, y por supuesto a todos los que están participando online de este encuentro. No los veo a todos, pero a los que veo noto que hace bastante frío donde están, igual que aquí. Este, Pero bueno, la calidez del encuentro equilibra un poco esta circunstancia climática. Bueno. Retomamos entonces nuestros encuentros. Este es el segundo, como bien nos comentó Javier. Y brevemente, si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración respecto de lo que conversamos la semana pasada, este es el momento para dedicar unos breves instantes y luego ya continuamos. Muy bien. Bueno, eh, decíamos entonces en nuestro encuentro anterior que algunos de los ítems fundamentales que tenemos que tener en consideración es que la terminología, por lo menos en el idioma hebreo, define la diferencia entre una diáspora impuesta, es decir, por una conquista, por un desplazamiento militar, por lo que fuere, impuesta sobre la comunidad que está habitando en su propio territorio y que es desplazada hacia otros lugares. Y la otra cuestión que está terminológicamente también definida y es la diáspora voluntaria, en el sentido de que alguien que ya está fuera de su territorio, un grupo, una secta, una determinada división interna, prefiere, opta y decide quedarse fuera del territorio por las diversas razones que probablemente iremos desarrollando con más detalle en nuestro encuentro de hoy. La diáspora es también una respuesta a las divisiones internas que hay en la sociedad judía. ¿Por qué es una respuesta? Porque los estímulos que vienen del mundo circundante exigen una conducta acorde a esos planteos que la comunidad recibe. Doy unos simples ejemplos, no en forma de detalle histórico, simplemente para que nos hagamos a la idea. Vamos a suponer que formamos parte de una comunidad que está en la diáspora y somos una minoría dentro de una mayoría que es la soberana, la autoridad en el territorio en el que nosotros estamos dispersos. Probablemente surjan algunas diferencias respecto de la condición civil,
no somos ciudadanos en igualdad de condiciones. No hemos nacido allí, no tenemos ninguna certificación que avale una igualdad respecto del resto de la población y por lo tanto el trato que vamos a recibir de las autoridades marcará esas diferencias. Un par de ejemplos. Tendremos que pagar un impuesto específico por nuestra condición de extranjeros, que estamos alojados en una determinada localidad bajo el dominio de un señor feudal o de un rey o de un dirigente eh, que exige cierta fidelidad que se expresa, ejemplo, en el tema de impuestos adicionales. Otro ejemplo que puedo dar. Somos una minoría y no tenemos derecho a propiedad de tierra precisamente porque nuestra condición civil no es la de igualdad con el resto de la sociedad circundante. Por lo tanto, al no poseer tierras, no podemos dedicarnos a actividades relacionadas con la posesión de tierras. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, el desarrollo de la explotación de recursos naturales o lo que fuera en cada situación. Sin embargo, históricamente hay dos excepciones a lo largo de toda la historia judía. Solo dos excepciones en la que judíos como minoría en la diáspora trabajaron organizadamente la tierra de un país que no era el propio, en el que eran precisamente habitantes en situación diaspórica. ¿Alguien puede aventurar cuáles serían esas dos excepciones históricas? No. A ver, tú quieres decir algo, pero no tienes este sonido. Bueno, A ver, si hablé. Ahí está. ahora sí, te escuchamos, pero no te vemos. De todos modos, escuchamos con atención si quieres A ver, aportar alguna idea. la pregunta era en situación de diáspora, pero que se podía sí trabajar la tierra como si fueran como propias. Esa es la pregunta, ¿verdad? Exactamente, es decir, ya no tanto como si fuera propia, pero sí con autorización o regulaciones que permiten trabajar la tierra de un país que no es el propio. Sí, en Alguien Argentina, pregunta, Silvana, con signo de pregunta, ¿Argentina? Argentina, sí. En el caso de la Jewish Colonization Association, del Mauricio Hirsch. Ok, ya tenemos un 50% de acierto en esta pregunta. Efectivamente, en la República Argentina, bueno, en el sur de Brasil y algo también en Uruguay, pero fundamentalmente en muchas provincias, en varias provincias de la República Argentina, existió un proyecto de colonización agrícola liderado por la fundación del barón Mauricio de Hirsch, que se llamaba la Jewish Colonization Association. Las iniciales JCA. La J es de Jewish. Ahora, un pequeño detalle, los colonos, los inmigrantes judíos, la llamaban a esta organización la Yevich. Ujú. Seguramente habrán escuchado esta expresión de parte de familiares o conocidos que han sido o son todavía colonos. ¿Por qué Yevich? Porque la pronunciación de la palabra en inglés Jewish, que se escribe Jewish, era leída
por los inmigrantes de Europa Oriental, generalmente de idioma ruso, como Yiddish y no Jewish, pero nos referimos a esa misma organización que administró, supervisó, controló la tarea de colonización agrícola y algo de ganadería también por parte de familias judías que se afincaban precisamente en las colonias. Esas colonias dieron origen a una cultura de los colonistas judíos que consistía en desarrollar la idea del cooperativismo, dado que la comercialización de granos, la posibilidad de defenderse de las inclemencias del tiempo cuando se perdía una cosecha, la posibilidad de almacenar y así sucesivamente. Y la otra excepción a lo largo de la historia judía es muy, muy anterior, en la época del exilio babilónico, antes de la era común. Allí los judíos tuvieron la posibilidad de disponer de permisos, autorizaciones para trabajar la tierra en dicho lugar. No en la extensión, ni la intensidad, ni la escala que tuvo en la República Argentina o en el sur de nuestro país. Ahora bien, tengo que aclarar algunas cosas más. A medida que las comunidades judías en la diáspora se instalan en distintos lugares y puede ser durante un periodo prolongado o puede ser en oleadas de cambios de radicación. ¿Por qué? Porque el señor feudal o el rey no otorga más permisos o revoca las autorizaciones que esas minorías judías tenían, etcétera, etcétera. Entonces hay que cambiar de lugares. Pero en todos los casos, las influencias del mundo circundante para con las comunidades judías hace que haya modificaciones, modificaciones en hábitos y costumbres, modificaciones en horarios de plegarias y ámbitos de reunión por las respectivas autorizaciones y o costumbres que se van modificando. Eh, en la terminología del Talmud existe una expresión que es que una costumbre a lo largo del tiempo se transforma en ley, es decir, una norma que al principio se cumple voluntariamente, es decir, no hay ninguna obligación formal, legal ni reglamentaria, pero con el tiempo se afianza hasta constituirse en una ley para la propia comunidad, ¿se entiende? ¿Por qué digo se entiende? Porque también se discutió en el lenguaje talmúdico cómo comportarse respecto de la legislación, las normas, los usos y costumbres de la sociedad circundante en función de las diferencias de costumbres que tienen las comunidades judías insertas en esas sociedades. Si me siguen, puede ser que, supongamos, haya alguna reglamentación en la sociedad o en el feudo en el que viven los judíos como minoría que exija un comportamiento que es distinto de las leyes y las costumbres judías. Puede tener que ver
con la sociedad civil, con los derechos de familia, con la inscripción de hijos, con los casamientos, con la apertura o el cierre de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, la discusión que a lo largo del tiempo se desarrolló en el Talmud muchos siglos atrás, pero cuando ya había comunidades en las diásporas, se determinó que la ley del reino es la ley. ¿Qué quiere decir esta expresión? Dicha en arameo, que es una lengua semítica de la época del hebreo antiguo y que muchas veces era la lengua más utilizada por las comunidades judías, en arameo se dice Dina de Malhuta Dina. Dina quiere decir ley, din. Malhut es el reino, Dina de Malhuta, la ley del reino. No hace falta agregar un verbo ser en tiempo presente, es la ley. Es decir, primero hay que acatar la ley del reino y luego las costumbres, leyes o disposiciones de la propia cultura. Como se imaginarán, haber llegado a esa conclusión implicaba unas discusiones muy acaloradas, porque por un lado estaban quienes siempre sostenían que nosotros tenemos que mantenernos de acuerdo con nuestros usos y costumbres, y otros que decían, de acuerdo, hasta el límite en que estamos en veredas opuestas respecto de las disposiciones, leyes o costumbres vigentes en el país o en la región donde estamos alojados. ¿Y por qué tenemos que darle prioridad a las leyes del reino? Por la simple y sencilla razón de que como somos extranjeros, extraños en una tierra que no nos pertenece, tenemos que someternos a los usos y costumbres del entorno para poder seguir habitando en esos lugares y que no seamos rechazados. ¿Está más o menos claro esto? Para poder relacionarlo con la idea de que tenemos impuestos especiales, tenemos disposiciones impuestas especialmente, como por ejemplo la limitación para estudios superiores. En algunos países donde hay estudios universitarios o superiores, los judíos como minoría tenían lo que se denominaba un numerus clausus, es decir, una acotación de la cantidad de individuos judíos que podían inscribirse en las universidades, que generalmente era tan mínimo, que prácticamente ninguno ingresaba a estudios superiores. Entonces tenemos dos limitaciones. Una, no podemos trabajar la tierra porque no nos pertenece y no nos lo autorizan. Y otra, no podemos realizar estudios superiores que exijan luego una matriculación para ejercer una profesión, como por ejemplo la medicina o la abogacía. Por lo tanto, los judíos empiezan a desarrollar distintas opciones de supervivencia. Las comunidades más pobres, más marginadas, generalmente en Europa Oriental, desarrollan oficios muy elementales, de sastrería, zapatería, pero no cosas de diseño, de moda, sino de zapatero remendón, de arreglo de ropa, de cambiar botones o de achicar o agrandar una prenda o de transformarla de adulto para niño. O sea, actividades o profesiones que son una muestra de la situación en la escala social.
Ahora bien, hay otra opción y es no resignarse a eso. Vamos a suponer que los padres no tienen otra opción que optar precisamente por algunas de estas cosas para sobrevivir, que son tan dignas como cualquier otra, pero que no se condicen con las aspiraciones de progreso y desarrollo económico y estatus. Pero sí había algunas cosas, especialmente doy el ejemplo en Europa Oriental en la época de los zares. Los judíos estaban confinados como minorías diaspóricas a vivir en lo que se llamaba la zona de residencia. Si mal no recuerdo, lo mencioné la semana pasada. Los territorios que hoy son los países de Lituania, Letonia y Estonia. En esos tiempos, muchísima pobreza, marginalidad, enfermedades, epidemias, etcétera, etcétera. Obviamente una situación difícil. Vamos a la pregunta, ¿cómo se podía salir de esa localidad, de esa zona de residencia? Si uno tenía una profesión o una habilidad especial que era requerida y valorada por el régimen zarista y por los señores feudales de la comarca. ¿Cuáles podían ser esas actividades requeridas? Bueno, pues bien, una, tener un título universitario, pero ya dijimos párrafos anteriores que prácticamente ninguno tenía un título universitario, no por falta de capacidad o interés, sino por el numerus clausus, es decir, no te aceptamos para estudios superiores. La otra cuestión era la música, es decir, si usted es un virtuoso ejecutante de algún instrumento musical, es posible que lo requieran del reino o del régimen zarista o del castillo del señor feudal. Por lo tanto, lenta pero muy intencionadamente, los judíos trataban de que sus hijos tuvieran ese desarrollo para poder ser convocados y salir de la zona de residencia y de la pobreza. De ahí que tantos judíos trataran de que sus hijos aprendieran a tocar el violín o el clarinete o el saxo, o sea, instrumentos que se pueden transportar, que no son eh, necesarios, digamos, ámbitos tan específicos como por ejemplo tener un piano, que ya requiere otro tipo de costos y de espacios, y entonces la mayoría trataban de que sus hijos aprendan a tocar violín, saxo, clarinete, etcétera. Y la otra cuestión es que aprendan muy bien las lenguas, los idiomas de las regiones en las que se encontraban para poder oficiar de funcionarios, de traductores, de empleados de cierta jerarquía en los gobiernos, etcétera, etcétera. Es decir, que esta situación de diáspora fomenta o estimula para que aparezcan nuevas, orientaciones y salir de la pobreza. Los judíos no eran los únicos que trataban de que sus hijos sean virtuosos en la ejecución de algún instrumento musical, pero para los judíos proporcionalmente era muy importante. Y por lo tanto, en la tradición, por ejemplo, de violinistas, se conocen nombres
de virtuosos judíos que se fueron desarrollando precisamente con esa intención. Yehudi Menuhin, Heifetz, etcétera, etcétera. Que por supuesto, mientras aprendían y mientras iban avanzando en su virtuosismo y en su formación, pasaba lo que pasaba en el comienzo de nuestro encuentro de hoy, que escuchamos música klezmer. Ahora la ejecutan judíos y no judíos, pero en aquellos tiempos, dentro de las aldeas o de las poblaciones judías, estos músicos animaban las fiestas judías, los casamientos, y de algún modo brindaban también con esa música que mezcla optimismo, nostalgia y un poco de desilusión por la situación, manifestaban, digamos, una esperanza de superar estas situaciones. Así que el panorama es que mientras estamos en la diáspora, vamos desarrollando mecanismos de articulación con el mundo circundante. Reitero para que más o menos nos quede esta parte ordenada. La ley del reino es la ley, quiere decir, no vamos a desafiar las normas exagerando con nuestras propias prácticas, rivalizando con lo que el Estado o el reino eh, o el señor feudal determinan. Hasta donde nos es posible y aceptable, vamos a cumplir primero con la reglamentación vigente. Segundo, vamos a tratar de desarrollar algunas actividades que nos permitan salir de la pobreza, de la marginalidad, de modo tal que si no nosotros, nuestros hijos ya puedan tener una vida más digna, más confortable. Ahora bien, como no había registros de individualidad a través de documentación personal, no es que alguien tenía una cédula o una libreta de enrolamiento, era la comunidad judía. Ustedes son 500 en esta aldea, tienen que pagar tanto de impuestos por año y a mí, dice el señor feudal, no me interesa si lo dividen proporcionalmente o pagan los que más tienen y los que menos tienen no pagan, no es asunto del señor feudal. La comunidad en su totalidad responde unificadamente a todas las exigencias. Por lo tanto, las comunidades tienen que organizar también internamente su sistema de normas para poder convivir con el mundo circundante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo recaudamos el dinero para que juntemos los montos que debemos pagar como impuesto por estar radicados y tener la autorización de vivir en esta comarca, en este feudo, en este reino, en esta región? Es decir, que se comienza a desarrollar todo un sistema de organización, conducción y administración de las comunidades judías. Lo económico ya nos da un panorama de cómo eso se tenía que hacer. Había que tener un registro, había que tener cuáles son las cláusulas que hay que cumplir para que la comunidad en forma unificada y responsable rinda cuentas ante el reino o ante el señor feudal. De modo tal que las comunidades se organizaban en este sentido y establecían normas que no necesariamente coincidían de una comunidad a otra, es decir, que cumpliendo con las normas generales de la tradición judía, del Talmud y de la Biblia, cada una interpretaba a su mejor saber y entender
y de acuerdo con las condiciones en las que vivían, cómo se iba a recaudar el dinero para pagar los impuestos. Otra cuestión importante, la comida. Los hábitos y rituales alimentarios de la tradición judía exigían y siguen exigiendo hasta hoy en día que no se puede consumir cualquier alimento. No solo no se puede consumir cualquier alimento, sino que está debidamente pautado qué cosas se pueden consumir y en qué condiciones. ¿Qué carne se puede consumir y en qué condiciones? ¿Cómo debe ser sacrificado el animal para que responda a los preceptos de la comida kosher? Y así sucesivamente. Es decir, que se desarrollan, como en cualquier otra sociedad organizada, ciertas actividades o profesiones específicas de estas comunidades diaspóricas. Los que se ocupaban de la carne kosher y cómo se comercializa y qué pasa con la competencia, es decir, si uno tiene doy un ejemplo hipotético, si uno tiene una carnicería y es el único carnicero kosher de esta comarca, de esta aldea, de esta población en la que hay una minoría judía, y vende los productos a todos los integrantes de la comunidad judía que obviamente cumplen con los preceptos alimentarios. ¿Qué pasa si viene un carnicero de otra comarca y abre otra carnicería y pone precios más bajos? ¿Qué pasaría? Pongámonos no en la mentalidad de una gran ciudad, pongámonos en en la mentalidad de que hay alguien que se ocupa de vender carne kosher y que así se mantiene el cumplimiento del precepto y así mantiene a su familia. Pero aparece otro, por la razón que sea, y se radica en el mismo lugar y pone una carnicería y lo vende más barato, con lo cual ya hay un conflicto. Entonces se fue desarrollando también una legislación particular de estas comunidades diaspóricas. Yo los ejemplos que estoy dando es para que vean cómo esto influye en la vida cotidiana, en los vínculos interpersonales, en las relaciones familiares, etcétera, etcétera. ¿Qué norma se desarrolló para estas competencias que podrían ser calificadas de desleales? La norma dice, en hebreo, Hasagat Gvul, es decir, vos no podés pasar el límite de lo que el otro ya tiene consolidado y realiza para vivir. No podés poner otra carnicería kosher en la cuadra siguiente y vender más barato, porque eso atenta contra la unidad, digamos, comunitaria, etcétera, etcétera. Uno puede decir es ridículo porque nosotros vivimos en un mundo capitalista y la competencia, pero en aquellos tiempos eso significaba una cohesión comunitaria indispensable para la subsistencia ante muchas veces las agresiones externas y la presión. Otra, otro ejemplo. Cuando, y lamentablemente estoy utilizando un ejemplo que hoy en día, por la situación en Israel y por la guerra y por Irán y por la franja de Gaza, etcétera, etcétera, hay una norma bastante antigua de la tradición judía que tiene que ver con
rescatar prisioneros. Si hay alguien que fue tomado prisionero de nuestra comunidad y hay que pagar para liberarlo, los impuestos que nosotros cobramos internamente, además de para saldar las deudas impositivas que tenemos con el régimen en el que vivimos, también tienen que servir para rescatar a nuestros prisioneros, lo cual genera un círculo vicioso. Es decir, cuando el afuera sabe que existe esta norma, esta costumbre, esta obligación moral, ¿qué es lo que hacen? Secuestran a alguien porque saben que al final van a pagar para rescatarlo, porque es preferible perder hasta el último centavo, pero no la vida o la continuidad, la existencia de alguien de nuestra comunidad que fue secuestrado. No importa si es un adulto, un joven, etcétera, etcétera. Imaginemos esa situación. Hoy en día estamos viendo una crisis de tipo político, militar, muchísimo más grave. Pero hago alusión a esto porque en aquellos tiempos estas cosas pasaban. Muy bien, ahora tenemos otro punto que considerar, que es el siguiente. Antiguamente, cuando vivíamos en nuestra propia tierra, las autoridades estaban perfectamente definidas. ¿Quiénes ejercían la autoridad en la tierra de Israel, en el reino de Israel? Por empezar, el rey, cuando era la época de los reyes. Segundo, el sumo sacerdote y los sacerdotes en el templo. Recuerdan que hablamos algo de eso en nuestro encuentro de la semana pasada. Pero resulta que además estaban los profetas, no solo el rey y los sacerdotes, sino los profetas, que no tenían la profecía como una profesión. Ellos trabajaban de otra cosa, de pastores, de agricultores, y por algún llamado de la divinidad de Dios pasaban a tener una categoría de profetas, pero no cobraban por eso, no vivían de eso como subsistencia. Entonces, este liderazgo que combina algo voluntariamente asumido por mandato y vocación, con otras actividades o profesiones como el sacerdocio en el templo o el rey y su séquito, etcétera, etcétera, era un método de gobierno que en la diáspora no podía ejercerse. No hay más rey. No hay un rey de la comunidad judía diaspórica en el medio de Babilonia o de el reino de los zares en Rusia. No hay tal cosa. Entonces se empieza a desarrollar un sistema de gobierno que es la comunidad organizada. Esa comunidad va a establecer quiénes son sus líderes y con qué regímenes se designan, permanecen en sus cargos o se los remueve. Lo más claro y fácil de entender al comienzo es que en lugar de los sacerdotes, los rabinos van a ejercer una función de liderazgo espiritual y al mismo tiempo jurídico. Es decir, cuando tenemos alguna controversia entre miembros de la propia comunidad diaspórica, asistimos al tribunal rabínico, no vamos al rey o al señor feudal. Yo tengo un conflicto con alguien que estoy viendo ahora en la pantalla, Dios no lo permita, y me acusa de que le debo un dinero y pasó el tiempo y no lo pagué.
entonces me denuncia o va a plantear una situación ante el rabino, o si es una comunidad de mayor cantidad y hay más de un rabino, puede haber un tribunal rabínico. Entonces va y plantea que yo lo estafé o no pagué o transgredí o lo que fuera. Entonces, ese tribunal escucha, escucha a ambas partes y de acuerdo con la legislación bíblica y del Talmud, establece una sentencia o una decisión que es aceptada de común acuerdo porque somos miembros de esa comunidad. No vamos a ir a un tribunal afuera, vamos a tratar de resolver nuestros conflictos dentro de la propia comunidad y de acuerdo con nuestras propias normas. Otra vez, el detalle, siempre que no contradigan las normas del reino. Y nos movemos dentro de esa lógica jurídica. Tenemos un problema de lo que fuere, un problema familiar, un problema de dinero, un problema de posesión de bienes o de lo que sea, se resuelve en la estructura de conducción jurídica de la propia comunidad diaspórica, de acuerdo con la legislación particular que tenemos como minoría instalada en la diáspora. ¿Estamos? Si no está claro, me hacen una seña o me preguntan y tratamos de aclararlo. Bien, entonces tenemos también en el sistema de conducción de la comunidad no solo los rabinos como dirigentes espirituales, maestros y por supuesto jueces en muchos casos, sino que también tenemos miembros de la comunidad que ejercen una especie de secretarías de conducción de dicha comunidad. Lo vemos claramente en los resabios que hasta hoy en día tenemos en las comunidades de inmigrantes de cualquier país, como por ejemplo la Argentina. Hay asociaciones de comunidades judías, italianas, alemanas, inglesas o lo que fuere, que se radicaron en el país y que viven buena parte de sus costumbres ancestrales de acuerdo con sus propias tradiciones y otras, por supuesto, de acuerdo con las leyes del país en el que están radicados. De modo tal que se constituye una asociación voluntaria, subrayo la palabra voluntaria, de miembros de esa comunidad para aceptar las normas de conducción y de decisión de puertas para adentro. Todo el resto es de acuerdo con las leyes del país en el que vivimos y que, bueno, nos acoge, nos recibe, nos permite. Después habrá otra generación de nacidos ya aún integrando una comunidad diaspórica, nacidos ya en el país en el que se vive, con lo cual van a aparecer las famosas normas y leyes relacionadas con los grandes procesos migratorios de la modernidad. Esos grandes procesos migratorios de la modernidad, que incluyen muchos factores, el más importante que quiero destacar hoy es si uno adquiere ciudadanía por el hecho de nacer en un determinado lugar y es ciudadano del territorio y la nación de ese lugar, o conserva la ciudadanía de quienes lo antecedieron, de sus padres, que vinieron
digamos, a la Argentina de otro lado, de Italia o de donde sea. No sé si soy lo suficientemente claro, porque esto es un tema muy complejo. Si yo soy ciudadano porque nací aquí, digamos, independientemente de si mis padres nacieron aquí o no, o soy italiano porque mis padres italianos vinieron de Italia siendo ciudadanos italianos, aunque yo haya nacido aquí. Complicado. Eso en el derecho, en las leyes, se llama ius sanguinis, o sea, el derecho de sangre, o ius solis, el derecho de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo tengo la ciudadanía, se me reconoce de acuerdo con lo que fueron mis padres. Por eso hoy en día hay tanta gente que está tratando de conseguir o que consiguió una ciudadanía en España o en Portugal o en Italia o donde sea, en Polonia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque apela a la norma de ius sanguinis, es decir, el derecho de sangre. Mis padres eran ciudadanos allí, italianos, españoles, lo que sea, y yo, aún habiendo nacido en otro lugar, conservo esa prerrogativa. Bien, ¿qué pasa, diríamos entre comillas, con los países nuevos? Es decir, países que no es que existen como independientes hace 500 o 1000 años, sino que tienen 100 años, 200 años y que tienen o tuvieron muchísima población inmigrante. No tendrían ciudadanos, salvo la población originaria autóctona. Con lo cual aparece el concepto de ius solis. Usted es ciudadano del lugar donde nació, aun cuando sus padres o sus abuelos inmigrantes no lo sean. Si queda claro, es que quien nació en la Argentina, hijo de inmigrantes, es argentino, porque aquí rige el derecho de suelo, el ius solis. Son países nuevos, tienen 200 años, no 500 o 1000. Y así sucesivamente con el tema de las grandes, grandes masas de migrantes que se han movido por el mundo y que se siguen moviendo. Ius sanguinis y ius solis. Ahora, un punto adicional de la diáspora, del concepto de diáspora, tanto sea por obligación y sometimiento como por propia decisión, que me quiero quedar porque es más lindo, porque el clima es mejor, porque gano más plata, por lo que sea. Me conviene quedarme acá, aun cuando tenga la posibilidad de volver a la tierra de mis padres, de mis ancestros. No importa. Lo que sí importa es cómo se trata, en este aspecto digo, cómo se trata el aspecto del sufrimiento. Las minorías judías históricamente están signadas por desprecio, persecución, lo que comúnmente se denomina antisemitismo. Ese antisemitismo históricamente en los comienzos era religioso. Ustedes profesan otro culto, tienen otras costumbres, no reconocen a Jesús como Mesías, lo que sea. Es más, han matado a Cristo, por lo tanto son todos responsables. No solo los que vivieron en la época de Jesús, sino en todas las generaciones,
porque se recuerda la crucifixión todos los años, con lo cual, pasadas las generaciones, los descendientes de dichos judíos de aquellos tiempos son tan responsables o son vistos como tan responsables este, por la sociedad circundante. Entonces, la explicación acerca del sufrimiento judío, léase antisemitismo, es muy, muy compleja. Y yo voy a dar solamente un par de líneas de pensamiento y análisis. La primera es, como ustedes mataron a Cristo, pero a nosotros nos conviene que estén aquí porque desarrollan el comercio o lo que fuere, los vamos a tolerar, pero no más que eso. Y más de una vez va a surgir, por la razón que sea, alguna discriminación muy fuerte. ¿Cómo explica el judío diaspórico ese sufrimiento? Lo explica de una forma tradicional en la lectura de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se encuentra uno con una expresión, la voy a decir primero en hebreo y después la traducción en español. Se encuentra uno con una expresión, digo, Hevlei Leidá, los dolores del parto. Hevlei Leidá. Esa palabra en ese contexto se utiliza solo para los dolores del parto. Cualquier otro dolor, sea físico, anímico, psicológico, espiritual, hay otra palabra, que es Keev. Pero la interpretación en las diásporas acerca del sufrimiento tomó la expresión Heblei Leidá, es decir, reitero, los dolores del parto, y lo transformó por esta asociación que aún con los dolores del parto hay una nueva vida, hay felicidad, hay continuidad, hay, en fin, proyecto de humanidad. Transformó ese dolor del parto que anuncia y manifiesta la presencia de un nuevo ser al que amamos y que continuará nuestras vidas y nuestros pasos, la transformamos en Heblei Mashiach, los dolores ya no del parto, sino por la llegada del Mesías. El sufrimiento preanuncia que en algún momento va a venir el Mesías, que es como un nacimiento o un renacimiento. Fíjense qué interpretación tan alambicada, tan retorcida, como para tratar de soportar el sufrimiento. No es que son tontos. Además pasan los siglos y entonces la idea es que la llegada del Mesías en esta concepción no implica una velocidad, ni un plazo, ni un momento específico bastante cercano al mundo o al tiempo en que vivimos, sino que los tiempos mesiánicos son diferentes de los tiempos cronológicos. Puede tardar siglos, en algún momento va a venir, porque como estamos sufriendo, digo en el contexto de esa explicación, como estamos sufriendo es el preanuncio de los dolores por la llegada del Mesías. Fíjense ustedes
que todo esto va a desarrollar toda una serie de plegarias que reemplazan a los sacrificios. No solo vamos a pedir salud y vamos a pedir para las necesidades que tenemos de subsistencia, sino que también vamos a añorar con esperanza la llegada del Mesías. Y también vamos a añorar que en conjunto con la llegada del Mesías podamos retornar a la tierra de nuestros ancestros. Es decir, terminar con la diáspora, tanto la que se nos impone como aquella que voluntariamente hemos decidido seguir manteniendo, va a terminar con la llegada del Mesías. Es una añoranza. Pasan milenios. Una interpretación es, bueno, la declaración de la independencia del Estado de Israel, que está por cumplir 77 años, es una materialización de esa idea mesiánica. Pero otros, generalmente los ortodoxos, los judíos ortodoxos o ultraortodoxos, dicen que eso no tiene validez porque es un artificio jurídico y político que no tiene que ver con la llegada del Mesías. Cuando llegue el Mesías va a ser otra situación planetaria. Estas cuestiones políticas, que se hacen negociaciones, que se tiene ejército, que se marcan límites, que hay Naciones Unidas, eso no es válido para el pensamiento ultraortodoxo de los religiosos. Me refiero a los ultraortodoxos. Hay judíos religiosos que reconocen perfectamente al Estado de Israel y que lo consideran una expresión contemporánea de esa añoranza, de esa necesidad de retorno a la propia tierra. Entonces, los judíos que viven en la diáspora, a su vez, los podemos clasificar en aquellos que se siguen quedando porque les va bien, aun cuando extrañen y viajen y paseen por Israel, su lugar de residencia está en la diáspora. Otra vez, no la impuesta por las fuerzas discriminatorias, sino por el propio gusto, interés o particularidad. Ahora bien, voy a hacer alusión a algo muy específico relacionado con el antisemitismo. Bastante cercano, aunque no es de nuestra época, pero bastante cercano en el tiempo. Siempre se sospechó que los judíos, aun en los lugares donde se integraron con mayor facilidad y alcanzaron estatus prestigioso y reconocido en la sociedad circundante, siempre estuvieron bajo sospecha por esta idea de que como tienen una religión diferente, con principios y rituales diferentes, aunque no lo practiquen estrictamente, aunque no se vistan como se vestían antes o como se visten hoy los ultraortodoxos en Brooklyn o en el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, aunque vivan integrados a la sociedad y a simple vista no se los pueda diferenciar, por sus actividades, sus profesiones, el idioma que hablan, etcétera, etcétera, se sigue sospechando que por estas particularidades religiosas puede que sean poco leales al país en el que viven. Y muchas veces se sostiene
la expresión ustedes, aún habiendo nacido en el país y aún siendo ciudadano, hay una sospecha de doble lealtad o de, bueno, ustedes siempre van a estar a favor de Israel, nunca van a estar a favor de nosotros que los acogimos, que los recibimos, etcétera, etcétera. Y el ejemplo terrible que quería dar es que en plena Primera Guerra Mundial, bueno, había muchos judíos haciendo servicio militar, tanto en un bando como en el otro, tanto en una fracción como en la otra. Y hubo gente que se preocupó, fíjense hasta dónde llega a veces la perversión, que se preocupó en hacer una estadística de cuál era el porcentaje o la proporción de judíos que morían en la batalla, digamos, defendiendo a su tierra o a la tierra que los recibió, cuál era la proporción o el porcentaje de judíos que morían en batalla contra el enemigo en relación con el porcentaje de los no judíos del mismo país que morían en batalla. Si se veía que la proporción de judíos que morían en batalla era menor que la proporción de no judíos que morían en batalla dentro del mismo país, eso generaba la sospecha de que no iban a querer defender al país, no iban a querer sacrificar sus vidas, no iban a querer ser lo suficientemente patriotas y generosos como para defender con su propia sangre al país que los recibió. Como consecuencia de esos estudios sociológicos, volvieron a aparecer manifestaciones de antisemitismo muy, muy violentas, que generaron después de la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial, entre otros factores, el desarrollo de lo que después el nazismo tomó como bandera para eliminar al pueblo judío. De ahí que se hayan construido las teorías raciales, de inferioridad racial, o las teorías de contaminación, o las teorías de inferioridad, y el desplazamiento de funciones, cargos o responsabilidades que tenían en la sociedad general. Médicos que no se les permite más ejercer como médicos, o músicos de grandes y famosas orquestas, virtuosos de sus respectivos instrumentos, que se los expulsa de la orquesta o del sistema cultural y así sucesivamente. Es decir, que el delicado equilibrio de la vida como minoría en una diáspora inserta en una mayoría no judía tiene todo tipo de mecanismos que se reflejan en las decisiones para subsistir, para continuar, para desarrollarse, para prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a dar un ejemplo que es bastante llamativo. No sé cómo estamos de tiempo, no me fijé en el reloj, pero los veo, por lo menos que me miran los que están con la cámara conectada. Bien, y este ejemplo es el Imperio Napoleónico. Napoleón, después de la Revolución Francesa, después de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, Francia ya tiene, aunque no era para todos los judíos, libertad ni igualdad, solamente al principio habían recibido igualdad de derechos algunos judíos del sur de Francia, el resto no tenía ningún derecho de igualdad, pero no importa. Es un detalle relacionado con esto de la sospecha permanente.
aun cuando ya hacía bastante tiempo que estaban en Francia. Napoleón, con la autoridad que construyó a lo largo de su desarrollo brillante como militar, como estratega, etcétera, etcétera, se encontró con una minoría judía dentro del imperio. Él no estaba en contra de los judíos. De hecho, pensaba que Israel es la tierra de los judíos y que tienen derecho a volver, y él en algunas de sus campañas militares que anduvo por ahí, también reforzó esta concepción. Pero en 1806, con estas cuestiones del antisemitismo, que después, digamos, lamentablemente también va a desembocar en el proceso Dreyfus, que todos escucharon hablar, un militar judío, capitán del ejército francés, que fue acusado este, de traición y fue juzgado y era todo mentira, pero bueno, estuvo eh, confinado ahí, durante mucho tiempo hasta que se demostró que no era culpable, pero es una recurrente situación. Las preguntas de Napoleón a los judíos no eran una simple cuestión administrativa. Napoleón estableció una asamblea de notables judíos, asamblea de notables judíos a la que le puso el nombre de Sanedrín de París. Sanedrín era la antigua asamblea en la época bíblica y talmúdica que conducía a la par de sacerdotes y reyes, que conducía, digo, la vida civil de los judíos. Entonces le puso el mismo nombre para que adquiera una fortaleza, una contundencia, incluso le determinó un uniforme muy especial con una daguita. Ustedes saben que una espadita o una cosa también confiere un cierto nivel de jerarquía, y más en la visión de un militar de carrera. Entonces, la asamblea, el Sanedrín de París, recibió 12 preguntas que les voy a leer para que se hagan una idea de cómo ve el régimen a una minoría que está afincada y que está en una diáspora. Estas preguntas, que abordaban temas como la relación de los judíos con la sociedad o la nación francesa, la poligamia, el divorcio, la usura, etcétera, etcétera, para evitar extenderme en prolegómenos, les voy a leer la traducción al español, obviamente, de estas 12 preguntas. Si alguien quiere tomar nota, si alguien me quiere preguntar, si alguien quiere responder a alguna de estas preguntas como lo haría hoy en día, encantado. Pero, en principio, conozcamos las preguntas. Primera, ¿es lícito para los judíos tener varias esposas? Es decir, ¿está permitida la poligamia por la ley judía? ¿Por qué? Porque la antigua legislación bíblica permitía la poligamia. El patriarca Abraham tuvo 2 esposas, los otros patriarcas tuvieron más de una esposa. A lo largo de los siglos, en las sociedades en las que los judíos vivían, y era la costumbre en todos los demás, tener más de una esposa. Pero en algún momento se cortó eso. Y los judíos no, al igual que el resto de las poblaciones, donde hay solo monogamia, no pueden tener más de una esposa. Pregunta de Napoleón número 1: ¿pueden tener varias esposas?
Segunda pregunta. ¿El divorcio es permitido por la ley judía? ¿Es válido si no es pronunciado ante las cortes o autoridades civiles de Francia? Tengan en cuenta que para la tradición judía existe desde tiempo inmemorial el get, es decir, el divorcio de acuerdo con la tradición religiosa. Si usted se casó por jupá, es decir, jipe, se puede divorciar, pero resulta que en algunos países no existía o no existe el divorcio vincular. Se pueden divorciar, él ya sabía que se pueden divorciar, pero es válido ese divorcio si no es pronunciado por cortes o autoridades civiles de Francia. Atención porque todo esto tiene que ver no solo con derecho de familia, sino que tiene que ver también con cuestiones de posesión de bienes. Se relaciona inmediatamente una cosa con la otra. Tercera pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre la ley judía y la ley francesa que impida a los judíos vivir juntos en Francia? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Ustedes creen que Francia los discrimina, les impide vivir juntos? Ahí se puso en una situación que conteste lo que conteste el Sanedrín puede ser usado en su contra. Si dice que no hay ningún impedimento, ven que nosotros los respetamos y les permitimos que vivan en comunidad. Si dicen que en realidad hay un impedimento, que no hay una colonia, un Estado judío dentro del Estado francés. Si llegan a decir eso, ven que ustedes no aman a Francia como su país, quieren ser ciudadanos pero no reconocen. Es decir, siempre la cuestión de la dicotomía. Cuarta pregunta. Entre los judíos nacidos en Francia, ¿quiénes son considerados franceses y quiénes son extranjeros? Para ustedes, para los judíos. ¿Ustedes al judío nacido en Francia lo consideran francés o lo consideran judío? Porque aquí el concepto de judío no está visto solo como ciudadanía, sino también como religión. Es decir, si usted profesa una religión que es a la vez religión de una sola nación, y usted dice que los judíos nacidos en Francia son franceses, ¿por qué profesan, digo, otra norma espiritual o religiosa? Y si dicen que son extranjeros, entonces ¿por qué quieren ser ciudadanos? Y así sucesivamente. Quinta pregunta. ¿Qué tipo de protección ofrecen las leyes judías a los no judíos? Ahora vamos a poner la situación al revés. Ustedes son una minoría, están sometidos a las leyes del Estado francés. Pero ¿qué protección ofrecen ustedes a quien no es judío? Ustedes tienen una persona no judía trabajando en su negocio. ¿Lo protege de alguna manera especial, aun si no es judío? ¿O solo protege a los judíos con sus propias normas y al que no es judío, perdón, no lo protegen? ¿No es cierto? La sexta pregunta, en relación a los nacidos en Francia, ¿se consideran los judíos franceses por nacimiento o por su propia ley? Es decir, acá la
pregunta apunta a: si usted quiere ser ciudadano francés, se tiene que someter primero y sin ninguna discusión y sin ninguna excepción a las leyes francesas. Lo otro, usted lo puede conservar como si fuera un hobby. Usted quiere ir a rezar a tal lugar, vaya donde quiera, no hay ninguna discusión. Pero no me venga con normas y costumbres que socavan la idea de nacionalidad francesa. Si usted lo sigue haciendo, entonces manifiesta, diríamos, ¿no? En conclusión, por la pregunta, eh, bueno, no es francés. Muy bien. Séptima pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones que la ley judía impone a los judíos en relación a sus compatriotas que no son judíos? ¿De dónde se le ocurrió a Napoleón y a sus asesores una pregunta de estas características? Él vio, o le hicieron ver, que para evitar en la antigüedad remota, en la época del Talmud, cuestiones de asimilación hacia la religión no judía, había una disposición que se perdió en la noche de los tiempos, pero que en esa época decía que está prohibido para un judío tener cualquier tipo de vínculo comercial, de amistad o de cualquier otra relación con no judíos 3 días antes de sus fiestas, de las fiestas de los cristianos, y 3 días después de sus fiestas. ¿Qué trampa tiene esta pregunta? Si el domingo es una festividad de la cristiandad, 3 días antes y 3 días después, usted no puede tener ningún vínculo con un no judío, o lo cual quiere decir nunca. No hace falta decirlo, pero la pregunta apunta a eso. ¿Cuáles son las obligaciones que la ley judía impone a los judíos en relación con sus compatriotas no judíos? Depende de lo que usted conteste, porque una vez que lo contestó, es lo que dijo o lo que escribió. No, pero yo quise decir. Así que el Sanedrín tenía que discutir estas cosas con enorme cuidado y minuciosidad para poder seguir siendo diáspora, minoría judía, y tener la aspiración de ciudadanía. Pregunta número 8. ¿Están los rabinos obligados a instruir a los judíos en sus deberes como ciudadanos franceses? Es decir, si los rabinos son también maestros de esta minoría, ¿tienen o no tienen que decirle a los miembros de su comunidad que son ciudadanos franceses? Enseguida voy a volver sobre esto con el cierre de nuestro encuentro de hoy, por lo menos de mi parte. 9. ¿De dónde vienen las contribuciones monetarias que los rabinos reciben? ¿Existen otras fuentes de ingreso? Es decir, usted como ciudadano francés o aspirante a ciudadano francés paga impuestos en Francia, pero además paga impuestos para su comunidad. ¿Por qué hace esa discriminación y todo ese dinero no va para Francia, que es donde usted realmente vive, donde comercia, donde ejerce una profesión o lo que fuere? ¿Existen otras fuentes de ingreso? Sospecha habitual en relación con las finanzas judías, etcétera. Pregunta número 10. ¿Está prohibido por la ley judía la usura entre judíos y no judíos? Es decir, ¿usted puede cobrar usura a no judíos cuando hace un préstamo o no puede cobrar usura? Esto hace alusión a una situación particular
que hubo en la región de Alsacia y Lorena, límite, una región siempre en disputa entre Francia y Alemania, al punto tal que en la situación límite usted pasa de Francia, cruza una calle y va a encontrar en territorio alemán carteles en francés y logos y todo eso. ¿Por qué? Porque siempre estuvo y está en disputa. Hubo una sequía muy, muy tremenda en la zona de Alsacia y Lorena. Y como los judíos habían hecho muchos préstamos a agricultores que no pudieron pagar las deudas, se armó todo un tole-tole acerca de si los préstamos con usura o con intereses estaban justificados y los franceses que no podían pagar seguían siendo deudores. 11. ¿Está permitido por la ley judía o la costumbre entre la usura entre judíos y no judíos? O sea, una pregunta es si está permitido y la otra es si está prohibido expresamente. Porque si no está prohibido expresamente, quiere decir que está permitido. Esa es la filosofía del derecho occidental. Todo lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. Si usted circula en Alemania con un vehículo a 150 kilómetros por hora, nadie le va a decir nada porque no está prohibido expresamente. Usted tiene que cuidarse. En otros lugares dice máxima 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, expresamente está prohibido ir en la ruta a 150 kilómetros por hora. Es un simple ejemplo. De eso puede haber muchos más. Y la pregunta número 12. En caso de que la ley judía permitiera la usura, ¿qué medidas tomarían? Este condicional es, ojo que estamos viendo si ustedes pueden ser o no ciudadanos franceses. ¿Qué medidas tomarían para abolirla o reemplazarla con préstamos sin interés? Imagínense ustedes los debates internos a que se llegó en esta situación, que es nada más que un ejemplo. Hay decenas de ejemplos de comunidades diaspóricas a lo largo de la historia, pero por ser un personaje este, tan relevante en la historia moderna y contemporánea y tan reconocido y películas y todo, hay un capítulo especial relacionado con los judíos. Ahora, la organización comunitaria, y con esto termino mi parte, son ya las 8:30, no sé, estimado Javier, este, cómo se hace cuando uno se aprovecha demasiado del tiempo de los estudiantes. Cuando se dicen cosas interesantes, se sigue para adelante. Bueno, en fin, eh, los judíos en Francia conforman una estructura comunitaria que se llama como estructura consistoire, en francés consistorio. Es una forma de organización comunitaria en la cual ustedes pueden tener presidentes de comunidades, pueden organizarse en la sinagoga, pueden hacer festivales de música judía, lo que quieran. Pero el rabino jefe de la comunidad judía francesa, atención, es funcionario del Estado francés. No es un funcionario de la comunidad. Por supuesto que trabaja en la comunidad, que fue propuesto por la comunidad, pero es un funcionario del Estado francés. Si ustedes ven fotos o filmaciones de un acto oficial en el gobierno, el rabino va con la banda tricolor, así como hay una banda presidencial,
va con la banda francesa porque él es funcionario del Estado francés. No así en otras comunidades, no así en la Argentina. El rabino jefe de la comunidad o subjefe o lo que sea es una cuestión de la comunidad que responde a las leyes, sí, pero no es funcionario del Estado del Estado argentino. No es designado ni pagado por el Estado argentino. Hasta cierto momento, ciertos funcionarios de la Iglesia Católica, como religión oficial de la República Argentina, sí eran solventados por el Estado. Después esas cosas se fueron modificando a medida que hay reformas constitucionales, etcétera, etcétera. Pero para hacerse una idea, otra cuestión, las comunidades judías, y lo digo en plural a propósito, en Estados Unidos responden a cómo está organizado Estados Unidos, federal. La comunidad judía de Michigan no se rige por las mismas normas judías que la comunidad judía de Florida. Esta comunidad decide hacer, dentro siempre de la legislación vigente, por supuesto, decide, no sé, juntar dinero para comprar una ambulancia para el hospital de Beersheba en Israel. Pero no es una decisión de toda la comunidad judía de Estados Unidos. Es la de Michigan o de la Florida o de California. ¿Por qué? Porque así está organizado Estados Unidos y de esa manera la comunidad judía repite o refleja esa misma estructura organizacional. No así la Argentina o Canadá, que tiene pequeñas comunidades en los lugares donde viven judíos, pero hay una única comunidad central y una única representación ante las autoridades del Estado. La DAIA representa a las comunidades judías. ¿Sí? No es que en cada provincia, sí hay una filial para facilitar los trámites o los contactos, pero la estructura, al igual que la comunidad judía de Canadá, responde a cómo está estructurado el país. Esto nos da una idea de las enormes transformaciones que se dieron a lo largo de muchísimos años, siglos, milenios, podemos decir, en el comportamiento comunitario y en la forma en cómo se procesa la legislación y el sistema de costumbres y modos de vincularse con la sociedad circundante mientras se desarrollaron estas comunidades judías. ¿Qué se transmite? ¿Cómo se transmite? ¿Por qué hay algunos que son más religiosos? ¿Por qué hay otros que aún respetando las normas y las tradiciones no profesan en forma ritualizada todas las costumbres? Y así sucesivamente. Entonces, el liderazgo también ha ido mutando y el reconocimiento de esos liderazgos, subrayo algo que subrayé hace unos cuantos minutos para atrás, es voluntario. No es obligatorio ser miembro de una comunidad judía, aun siendo judío. Uno puede no ser socio de la AMIA y seguir siendo judío. ¿Por qué? Porque el judaísmo en la República Argentina no es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de acercamiento religioso, espiritual, sociológico, si ustedes quieren, cultural, deportivo, pero no necesariamente de ciudadanía. Bueno, acá veo una pregunta.
¿Por qué los colonos de Argentina siempre consultaban al rabino de París? Obviamente porque había una relación directa de la administración de la Jewish Colonization Association, una relación directa con la administración. Era una estructura de control y distribución de fondos. Y por lo tanto, en esa concepción al principio, había que referirse ante cualquier conflicto, aunque no fueran religiosos, a la máxima autoridad rabínica, en este caso en París. Y hay otra pregunta que dice que siendo la Jewish Colonization Association radicada en Londres, siempre me llamó la atención. Pregunta. Bueno, lo voy a hacer cortito la respuesta. Las oficinas centrales de estas organizaciones que están en muchas naciones de judíos, sean de ayuda mutua, sean de cuestiones de salud, sean de cuestiones de estudio y formación, o sean de cuestiones relacionadas con la colonización, es decir, el envío sistemático y organizado de inmigrantes para que se radiquen en un determinado lugar, en este caso, las colonias judías de la Argentina, estas organizaciones se iban moviendo, no todo el tiempo, pero de acuerdo con cómo funcionan las finanzas en el mundo, porque se sostienen con donaciones. Si usted recauda, por ejemplo, en francos franceses, ahora no el euro, antes, en francos franceses, y resulta que por las cuestiones de las especulaciones de la bolsa, de mil y un temas, el franco francés se va a pique, es decir, pierde valor, también pierde valor no lo que individualmente cada judío hace, sino que esta organización solidaria tiene como misión para sostener proyectos para los más desfavorecidos. Y entonces, si la libra esterlina está más fuerte, pues pasamos la administración con toda la reglamentación correspondiente, con los estatutos, cumpliendo con las leyes, etcétera, etcétera, a Londres o a Bruselas. Por esa razón, para que los esfuerzos que realizan los donantes, grandes o pequeños, adquieran la mayor fortaleza posible respecto del objetivo que tiene que ver con la ayuda solidaria. Tan simple como eso. Ejemplos concretos. La organización ORT, dedicada a la enseñanza de cuestiones científicas, tecnológicas, estuvo la oficina central, estuvo muchísimos años después de haber sido fundada en San Petersburgo en 1880, estuvo muchos años radicada en Ginebra, en Suiza. Se imaginarán por qué. Nos estamos refiriendo a cuestiones de fondos, no solo de archivos históricos y de documentación. Fondos, dinero. En otro momento, la oficina de administración pasó a Londres y lo mismo pasó con la Jewish Colonization Association. Y hasta hoy en día sigue así. En Ginebra hay una representación y hay muchas cosas importantes de ORT mundial, pero la administración central y la conducción general está en Londres. Y así sucesivamente. De mi parte,
llego hasta acá hoy. Escucho preguntas, enojos, dudas, discrepancias. Y eso, Si alguien tiene problemas con el micrófono, puede escribir la pregunta en el chat y la leemos. Silvina pone muchas gracias. Eh, también veo un perfecto. Veo mil gracias, muy interesante. Veo mucho en qué pensar. Este es el problema. Y no se imaginan, empiezan a imaginarse que la próxima semana, que es la tercera clase de cierre, voy a tomar examen escrito. Miren lo que pasó con los exámenes de residentes para medicina, que algunos se copió, no sé, le pasaron, ¿vieron esa noticia? Que van a tomar de nuevo exámenes a los médicos, que parece que hubo una sospecha de, de que alguien tenía las preguntas y sacaron notas algunos que en toda su carrera nunca tuvieron esos niveles de promedio. Y entonces empezaron a sospechar, ¿cómo puede ser que alguien que no fue tan brillante ahora da un examen para residencia hospitalaria con semejante... Bueno, yo voy a tomar examen, mentira, obviamente, lo digo en términos de que hay mucho para pensar. Y ojalá promueva alguna inquietud, alguna apertura de, mira qué interesante. Nada más que eso es todo, compartirlo y el que quiere seguir profundizando, bueno, con mucho gusto. Y el que no, también con mucho gusto. Cada uno elige lo que mejor le place. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por participar. Muchas gracias a Baruch por tu tiempo y por compartirnos estos conceptos. Ya podemos, si alguien tiene algo más que decir, si no, damos por concluido este segundo encuentro. Ahí andan flotando unos corazoncitos. Me divierte y me conmueve también, por supuesto, no cabe duda. Bueno, nos veremos la próxima semana entonces, si les parece bien, ¿verdad? Bárbaro. Bueno, Un lo mejor. saludo. Que Un pasen muy saludo. bien, también un placer para mí. Bye bye. Buenas noches. Muchas Buenas gracias.